Vamos a hacer una serie de proyecciones económicas y vamos a hablar de lo que nos espera en materia económica en los próximos tiempos, sobre todo después de las elecciones legislativas. Para eso está con nosotros Eduardo Levi Yeyati, es economista, dirige la consultora Elipsis, además es profesor de la Universidad de Itela, además es escritor. Después quiero que me cuentes sobre tu próximo libro. Bueno, y hay varios temas más en el currículum para mencionar, ¿no? Sí, si no nos detengamos. Pero, está perfecto. Vamos a empezar. Eduardo, te propongo casi un juego, ¿no? Que no es para nada sencillo, pero vos sos profesor de la universidad, así que esto lo manejás bastante bien. Vamos a completar los casilleros. Elegimos solamente dos variables, porque no hemos elegido 25, pero elegimos dos. Una es PBI, la evolución del producto, y la otra es el dólar blue. ¿Qué va a pasar con el dólar paralelo en los próximos 2 años? Esto, por supuesto, lo grabamos. Dentro de un año te llamamos y lo volvemos a ver. Va a venir a bueno, perseguirme. A ver, ¿cómo termina el PBI en el año 2013? Yo lo anoto acá y lo vamos a ir completando. El oficial no sabría decir. No, vamos al real. Yo lo completo. Bueno, nosotros tenemos 2,5%. 2,5%. Perfecto. Lo completo yo porque no es tan sencillo el tema del touch. 2,5 entonces, a ver si lo podemos pasar un poquito más abajo. Crecimiento real, no el del INDEC. Sí. Acá tratamos de vislumbrar, digamos, qué es lo que realmente está sucediendo con la economía. 2,5. ¿Qué va a pasar en el 2014? Para ser realista tendría que tirar una tendencia para los próximos 2 años, porque decir justo un año... Vamos 2014 pero yo diría que va a estar alrededor del 1% en el bienio. 1. O sea, por ahí es un poquitito más o un año, un poquito menos otro, depende pero de la cosecha, del clima, o sea que estás previendo una desaceleración bastante marcada, ¿no? Entonces, para la economía argentina. Sí, pero no una recesión. No, un estancamiento. Es cercano al estancamiento, si querés, pensado desde el punto de vista de un ciclo económico, sería la parte donde creces por debajo de tu potencial. Sí, no estás Deberías viendo, crecer más, claro. Tampoco estás contrayendo el producto. No estás viendo, Eduardo, que vaya a explotar todo. Porque el escenario de una explosión, obviamente, te lleva a una recesión fuerte. Ahí te voy a defraudar. En general, mi visión siempre es más bien la mitad de camino entre la recuperación milagrosa y la explosión. Yo no veo ninguna explosión ni acá, ni en Latinoamérica, tampoco en Estados Unidos. Después vamos a hablar de eso. Perfecto. Y ahora pasamos a otra variable también sensible, que es qué va a pasar con el dólar en el mercado paralelo. ¿Cómo termina el 2013? Vamos a tener que pensar el dólar en términos de brecha, no en términos de niveles. Pero te voy a dar un nivel porque aquí lo tengo preparado con un nivel. Está perfecto. Y después hablamos de la brecha. Calculo que va a estar en alrededor del 10%. Y te digo alrededor porque hacia fin de año hay mucha presión compradora por el tema de las vacaciones. El gobierno generalmente la ha desoído o incluso ha obrado al revés, ha achicado todavía más. La oferta de dólares en general tiende a subir hacia fin de año, hacia fines de diciembre. Pero si no, debería estar en alrededor del 10%. Es decir, una brecha similar a la que tenemos ahora, y un nivel aumentado por la tasa de depreciación oficial que estamos viendo estos días, que es relativamente alta. Hoy el dólar terminó 9,80. ¿Cuánto aproximadamente debería estar a fin de 2013? ¿El blue? Sí, el blue. 10, 10, 20. Ponele 10. Sí. Alrededor de 10, ¿no? Alrededor de 10. Estamos cerca de 10, pero es posible que también baje de estos niveles, ¿no? Porque ha subido bastante en estas últimas horas. No, si hicieras 2 o 3 cosas bien, debería bajar. Ese es un nivel artificial del tipo de cambio. Bueno, puse $10,20, pero digamos entre 10 y 10,20. Sí, está bien. No pretendamos tener mayor precisión de la que tenemos. No, aparte me parece que nadie está en condiciones hoy de decir el 31 de diciembre vamos a tener un dólar de tal. Aparte la volatilidad de esto es de 10 centavos por día. Entonces, por supuesto. Sí. Y la brecha con el oficial de esta forma se mantiene en cuánto, aproximadamente un 70%. Sí, por ahí un poco menos, 65-70%, dependiendo de la actitud del gobierno, diferentes formas de intervención en el mercado no oficial, en el mercado ilegal. Bueno, se escucha en el mercado mucha gente que opina y dice el dólar para 2014 se va a 20. ¿Cuál es el escenario del dólar en 2012? Nunca se va a 20, no creo que se vaya a 20. Creo que la brecha puede ampliarse un poco más, también puede reducirse en la medida en que el gobierno, por ejemplo, tenga una buena cosecha, una cosecha mejor de la pensada, o tenga, por ejemplo, acceso a dólares internacionales. Claro. El gobierno se está moviendo en esa dirección. De hecho, hay algunas... Lo hablábamos así con Rosendo Fraga, ¿no? Exactamente, que estuvieron dando vueltas de hace un año, pero que recién por ahí, por la necesidad del gobierno, ahora está un poco cediendo. Y te digo más, no solo el gobierno, parte del equipo económico que se resistía a esta negociación está cediendo a la parte que motivaba la negociación. Si el gobierno consiguiera recuperar acceso a los mercados internacionales, es posible que tampoco Cristina dé la orden o acepte tomar deuda, pero le permitiría a empresas que tomen deuda en el exterior y también a provincias que salgan a tomar financiamiento internacional y esos dólares entran al país. Hay un tema que a la gente hay que aclararle, ¿no? El país toma deuda todo el tiempo, puedes tomar deuda de las multilaterales
Hoy no estás tomando deuda nueva, no tenés un programa a futuro con el Banco Mundial porque tenés un veto del gobierno norteamericano que está asociado al incumplimiento de los fallos ya en firme del CIADI. Desarmás el CIADI, convences a Estados Unidos de que retire el veto, tomás deuda subsidiada a tasas súper baratas del Banco Mundial. Eso es tomar deuda. Un acuerdo con el CIADI, en donde Argentina se compromete a pagar 500 millones de dólares, al mismo tiempo habilitaría nuevas líneas del Banco Mundial. Es una jugada por un múltiplo de esos 500, aparte, porque son montos que eventualmente pueden ser bastante. O sea, dejamos de lado un ratito el relato, esto no le pagamos a nadie, vamos a cumplir con una serie de empresas que nos hicieron juicio, pero esto nos va a habilitar nuevo financiamiento y algunos dicen esto también le va a permitir a la Argentina pedirle a la Casa Blanca que interceda ante la Corte Suprema. ¿No? Por lo menos yo no iría tan, bueno, hay una visión un tanto naif, ingenua de algunos funcionarios que pretenden que con pagar los fallos ya en firme del CIADI, el Tesoro americano, el secretario del Tesoro americano nos abra todas las puertas y nos dé las gracias. Digamos. Es un dato menor, pero sí te permite, por ejemplo, moverte positivamente en el Banco Mundial, que es algo que está pendiente. Perfecto. Eduardo, ¿qué puede pasar entonces en el 2014 con el dólar? Digamos, Bueno, misma brecha con una depreciación que debe estar entre 30 y 32%. Entonces, este mismo número lo pondría, no sé, 32%, 33% más alto. 13,50. Exacto, 13,50. Entre 13,50 y 14. Vamos a poner 13,50 para el 2014, entonces, dólar en el mercado paralelo. ¿Y te imaginás el 2015 con una trayectoria parecida a esto? La verdad que es ciencia ficción casi. Acá, bueno, igual esto lo vas a mostrar el año que viene, o sea que este número no va a tener incidencia, pero todavía no vamos a haber llegado. Así que puede decir cualquier cosa. Sí. Mirá, yo pienso que van a seguir depreciando. Pienso que este giro de la política de depreciación oficial del gobierno, que creo que es sensato, reemplaza el desdoblamiento, reemplaza la devaluación. La idea de devaluación en el gobierno es básicamente una devaluación discreta del 30, 40, 50% de un día para el otro. Que se hace gradualmente. Se va a hacer gradualmente. Se va a hacer gradualmente. Han probado hacerlo, han probado que no sube la inflación. De hecho, después te voy a aclarar. Ahora lo vamos a hablar. No ha habido desmadres en el sistema financiero, no ha habido miedo. Entonces yo creo que van a insistir por ese lado. ¿Eso qué significa? Que en el 2015 van a depreciar también, van a dejar que el tipo de cambio suba, no sé, 30, 35%, dependiendo de lo que pasa con el dólar en el mundo. O sea que el paralelo entonces, no se va a disparar tanto en relación al oficial. No, exactamente, porque si el oficial está de alguna forma ajustando en términos reales y el mundo tampoco se viene encima y no se va a venir, el mundo va a estar como inerte, si se quiere. Probablemente tengas algo muy parecido a lo que tenés en el 2014. Entonces ponele que tengas una depreciación del 35% del oficial. La brecha, lo más sensato sería pensar que va a seguir en esos niveles. 17, entonces, ahora ahí tenés que hacer la cuenta, ¿no? Más cerca de 18 pesos. 17 y medio. 17 y medio. 17 y medio, entonces, es una estimación que estamos haciendo, por supuesto. Pero quiero que entiendas la lógica, ¿no? Quiero que entiendas la lógica, porque los supuestos que están detrás son los importantes. ¿sí? El supuesto acá es que el gobierno va a seguir depreciando a esta velocidad para recuperar el terreno perdido y que la brecha no se va a desmadrar, sino que se va a mantener más o menos contenida en este nivel que no es menor, pero no es Venezuela. O sea, si uno mira este cuadro, entonces tenemos crecimiento bajo, pero no una bruta recesión, y tampoco un tipo de cambio que se desmadra, un tipo de cambio que en todo caso va más o menos a seguir la brecha de lo que es el dólar oficial. Se mantiene bajo presión, pero no termina de explotar. Y ahí es muy importante el hecho de que en el 2016 posiblemente pasen cosas. Vos para tener una explosión, para tener una corrida, una crisis, necesitas pensar que el día después de la crisis vas a estar en un lugar muy distinto, posiblemente peor. No es mi sensación, y me parece que el mercado también empieza a percibir esto, es que en el 2016 no vas a estar en un lugar peor, posiblemente estés en un lugar mejor. Entonces es muy difícil que corras anticipadamente si anticipás que el día siguiente, de hecho, esto va a volver a converger a niveles mucho más racionales. Eduardo, te invito a que nos sentemos y seguimos charlando un poquito. Sí. Vos me decías recién, hay un tema que es muy sensible hoy en Argentina, un poquito más al medio, que tiene que ver con, niveles de dólar y de inflación, ¿no? Porque durante mucho tiempo se sostuvo que el gobierno no podía acelerar el ritmo de devaluación porque esto iba a la inflación. O sea que si el dólar se llegaba a disparar, íbamos a tener casi una hiperinflación y que el dólar era el único ancla que quedaba. Y creo que ustedes en un informe del IPSIS hicieron un muy detallado análisis demostrando que este famoso pass-through, esto de el dólar impactando en la inflación, es más un mito que una realidad, por lo menos en Argentina hoy. Sí, por varias razones. De hecho, extendimos ese análisis para el informe latinoamericano del Banco Mundial que acabo de presentar ahora en Washington. Hicimos un análisis para todos los mercados emergentes y toda Latinoamérica. Y básicamente lo que estudiamos es cuánto de la depreciación o de la apreciación, porque miramos separadamente los dos movimientos, pasa a la inflación. Y lo que se nota son dos cosas. Primero, que lo que se traslada a la inflación es muy bajo en toda Latinoamérica. En Argentina en particular nos da
entre 10 y 15%, para darte una idea. O sea que si devaluás 10%, te sube 1,5% a la inflación. Te suma 1,5% a la inflación. Exacto. Lo otro que vemos, y esto es muy importante destacarlo, es que el traslado a precios ha caído en los últimos 10, 15 años. Yo creo que en gran medida porque el contexto ha dejado de ser un contexto inflacionario, como en los 80 o en los 90, en donde la gente indexaba al dólar. Entonces ya no era una cuestión de traslado a precios a través de los importados o de los transables o de lo que comprabas en el exterior, porque el peluquero indexaba al dólar. Entonces cuando todos los precios en la economía indexan el dólar, si el tipo de cambio sube, todos los precios suben inmediatamente y entonces el traslado es cercano al 100%, que es lo que veías en los 80, por ejemplo. Pero con la baja de inflación y con la aparición de estos bancos centrales que de alguna forma ordenan las expectativas alrededor de la inflación, no alrededor del tipo de cambio, de alguna forma se desvinculó el tipo de cambio de la inflación. Y a eso le tenés que agregar que muchas veces el tipo de cambio se deprecia cuando la economía está cayendo, porque de hecho justamente te ayuda a amortiguar la desaceleración de la demanda, con lo cual neto, el efecto sobre la inflación es bastante menor. Recién mencionabas, cuando nos veníamos a sentar, algo a la pasada que me parece que es para detenerse y que va a ser polémico. Decías, la inflación se está desacelerando. Sin embargo, claro, uno ve lo que está pasando con el precio de las frutas y las verduras, ¿no? Los alimentos frescos, y da la sensación que es al revés, ¿no? Por lo menos en ese segmento, no sé si porque hay abusos, distorsiones o la cadena de comercialización, pero los precios vuelan. Bueno, vos viste cómo es cuando estás en un embotellamiento en la ruta, ¿no? Siempre la fila de al lado va más rápido que la tuya, porque uno tiende a mirar lo que se mueve, no lo que está quieto. Lo mismo pasa en general con la inflación. Las expectativas de inflación siempre están por encima de la realidad en todas partes del mundo. Eso no implica que no haya habido aumentos importantes en el pan en algún momento, en las verduras ahora. El índice en general, nosotros en la consultora medimos precios online. Ustedes miden los precios de los supermercados, ¿no? No, medimos los precios de supermercados y muchos otros precios. Ah, también. Los precios de los supermercados, que es una suerte de inflación verdadera, son el 15% o el 20% del índice. Nosotros cubrimos el 85% del índice. Y lo que nos da, incluyendo servicios, sí, no sé, educación, medicina, etc. Y lo que nos da es que no es que está cayendo la inflación, pero está a niveles del año pasado. Y no se está ni espiralizando ni se está acelerando sustancialmente. No va a haber más inflación este año que el año pasado, da la sensación. Incluso puede ser un poco menor. No es una cuestión para descorchar champán, estamos hablando del 24%, el 25% de inflación en una situación donde la economía no crece mucho, el empleo está cayendo, el salario real no está subiendo, de hecho posiblemente caiga. Digo, no es una situación para alegrarse, pero lo cierto es que con toda esta depreciación oficial que tuvimos en estos meses, no se vio el traslado a precios, y eso es lo que nosotros queremos enfatizar. No, y por otra parte, esto tiene cierta lógica, si uno mira también, vos has pasado también por el Banco Central, fuiste ejecutivo, jefe, ¿no? Sí. Dentro del Banco Central, en la época más difícil de la 2002, historia, ¿no? En el 2002, sí, en el 2002, ni más ni menos. Si uno mira la evolución de la base monetaria, ustedes lo hacen permanentemente, la base viene creciendo a un ritmo bastante más desacelerado que el año pasado. Casi todo, sí, o lo que pasa, que casi todo el aumento de dinero este año en la economía tiene que ver con financiar al Tesoro, ¿no? Que no es un dato positivo, pero la base se está desacelerando fuerte. Yo creo que ha habido un giro en la política cambiaria y en la política monetaria. Es un giro realista. No estoy en la cabeza de Marco del Pont, no sé cuáles son las motivaciones últimas, pero lo que sí es cierto es que la expansión monetaria hoy apenas convalida una inflación como la del año pasado. Antes generaba inflación, se te metía más dinero del que el aumento de precios te absorbía, con lo cual empujaba hacia arriba los precios. El año pasado crecían los agregados al 40, hoy crecen al 20 y pico, 25, 26, dependiendo de dónde lo cortes. Las tasas están más altas, o sea que toleran unas tasas de interés que le pagan un poco más al ahorrista en pesos, con lo cual de alguna forma desincentivan la fuga. Y han acelerado la tasa de depreciación. Todas estas medidas... Marginalmente hay un cambio, bueno, que por ahí no es tan evidente contienen la situación, por eso te permiten llegar a una situación donde no hay explosión, en donde la brecha se mantiene más o menos contenida. La competitividad de Argentina depende de muchas cosas, pero hoy no estamos perdiendo competitividad-precio, porque el tipo de cambio real hoy se está depreciando muy lentamente, muy marginalmente, pero se está depreciando. O sea que ha habido un cambio, yo creo, para bien. Espero que sea por las razones que yo imagino, pero de todas formas el cambio está ahí. Yo creo que va a continuar. Eduardo, acabas de volver de Washington, participaste justamente en la previa de la reunión del Banco Mundial y el FMI. Vamos a sumar a la charla a Ramiro López Larroy, es analista de mercados. Ramiro, un gusto, ¿cómo estás?
Encantado, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Ramiro, quiero compartir contigo también la experiencia de Eduardo en Washington, sobre todo, en primer lugar, cuando aterrizaste en Washington. ¿Te diste cuenta que hay un shutdown? Es decir, en la ciudad se nota que se cerró el gobierno de Obama. No, ¿Se eso percibe no. en algo para el turista? No. O sea, para empezar, hay mucho más movimiento porque están las reuniones anuales Claro. de los organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, así que en la zona en donde yo me movía está lleno de gente, está todo, los hoteles están O llenos. sea, no lo etcétera. percibís por lo menos de forma inmediata. Por ahí si No. querías ir a un museo estaba cerrado, pero Sí, la actividad pero no cotidiana... es visible, no es visible, no es una ciudad cerrada, no. Correcto. Ramiro, ¿qué opina de lo que está pasando en Estados Unidos? Hoy los mercados reaccionan con fuertes subas, ¿no? Casi 2% de aumento en Nasdaq, 1,5% el Dow Jones y el S&P 500. Parecería que los inversores están descontando que va a haber un acuerdo entre Obama y el Tea Party, por el límite de deuda sobre todo. Sí, más que nada es lo que decís al final. Hay aparentemente un acuerdo para incrementar por 6 semanas el límite de deuda, no necesariamente para reabrir el gobierno. Y por eso están reaccionando las bolsas positivamente, porque realmente el riesgo de que hubiera un default el 17 de octubre era bastante alto y este principio de acuerdo le está dando un poquito de respiro a los mercados. Habiendo dicho esto, están básicamente pateando la pelota 6 semanas y vamos a volver a tener un ejercicio de esto nuevamente, ¿no? Claro, hubo mucha presión de China y de Japón sobre este tema, porque, claro, ellos son los principales tenedores de bonos norteamericanos. Y dicen, si Estados Unidos entra en default, el Banco Central de China se funde. Sí, hubo Más o presión menos. de todos lados. Para darte una idea, hoy Gallup sacó el dato de imagen positiva que tiene el Partido Republicano y fue el mínimo histórico en la historia del Partido Republicano, 28% versus 43% de los demócratas. Así que los propios republicanos en particular, no el Tea Party o los más conservadores, pero el establishment del Partido Republicano está preocupado del impacto que está teniendo esto en el propio partido. Le quiero preguntar a Eduardo también, mientras sigue Ramiro con nosotros, si este tema, esto que está pasando en Estados Unidos, esta pelea entre republicanos y demócratas, impacta en algo a los emergentes y finalmente a la Argentina, ¿no? Porque esto también mueve las tasas de interés, tiene un impacto en los bonos, y si por ahí suben mucho las tasas, entra menos plata a los emergentes. Yo creo que el impacto es bastante menor. Vas a tener algún impacto sobre los activos de riesgo, lo has visto en el S&P, pero ha sido en el orden del 1 o 2%, realmente menor. Las tasas de hecho cayeron, las tasas sin riesgo. Cada vez que hay riesgo, aunque ese riesgo esté originado en Estados Unidos, las tasas norteamericanas caen. Es decir, que el inversor corre a refugiarse en bonos Claro, norteamericanos. los bonos del una tesoro que paradoja. están nadie cree efectivamente que vayan a ser default, pero los bonos del tesoro que están justamente en riesgo en esta decisión sobre la deuda son los bonos que son refugio de valor de la gente que tiene el temor al default de Estados Unidos. Entonces la tasa norteamericana de los treasuries, de los bonos del tesoro, ha caído. Entonces no veo mucho impacto por ahí en el proceso. Si llega a haber un default, entonces ya estamos hablando de un evento de riesgo extremo del tipo de Lehman. Es muy difícil predecir qué es lo que pasa porque no hay precedentes, pero sí es un shock global de muy baja probabilidad y muchísimo impacto. Pero nadie realmente me da la sensación que se esté tomando esto demasiado en serio. Ramiro, ¿qué expectativas tienen respecto a los activos de riesgo? ¿Ven que la bolsa norteamericana puede seguir con el ritmo de suba que venía mostrando en los primeros 3 trimestres? Porque, bueno, en los últimos días se viene ajustando. En realidad mostró crecimiento de la bolsa hasta mayo. Si vos mirás la bolsa en mayo, el S&P llegó a 1.687 en mayo y a partir de mayo no está pudiendo superar en forma consistente este nivel de 1.690 o 1.700 para el S&P. Y eso, por lo menos nuestra impresión es que es un semáforo amarillo que se está prendiendo, porque el hecho que ya hayan sido casi 7 meses, 8 con que el mercado no logra superar en forma consistente estos niveles, en el pasado no ha sido un buen augurio lo que le puede pasar a la bolsa. Especialmente porque viene subiendo desde el año 2009 a tasas altísimas. Entonces, nuestra posición es un poquito más de cautela, más allá del rebote puntual del día de hoy. Creemos que la bolsa está priceada casi a la perfección en Estados Unidos. No tanto así en otros mercados, pero en Estados Unidos sí está un poquito quizás estirada. En el resto de los mercados emergentes obviamente han sufrido muchísimo, en particular con el cambio o el principio de cambio de la política de la Fed. Y ahí puede haber un poco más de oportunidades, incluso también en Europa puede haber oportunidades donde todavía los precios están rezagados contra lo que podrían llegar a estar.
Bueno, y quiero preguntarle a Eduardo, ya para ir cerrando, porque realmente en Argentina también tuvimos una recuperación muy fuerte en el precio de los activos en las últimas semanas. Acciones, que es un mercado muy chico, pero también los bonos, ¿no? Sí. Han subido mucho y bajó el riesgo país. ¿Crees que esto va a continuar, que esta mejora de la percepción del inversor internacional, sobre todo respecto a Argentina, se puede mantener después de las elecciones legislativas? Yo creo que sí, igual tenés muchos eventos que pueden ponerte una pausa en este proceso, en particular si llega a pasar algo antes de lo previsto en Nueva York, ¿no? Ese es un riesgo pendiente que en El algún tema momento... de los holdouts, de los los buitres, holdouts. y que la justicia norteamericana ya nos arrincone. No es tanto eso, más concretamente que se acabe toda esta larga saga de diferentes instancias y que al final se llegue a la conclusión de que Argentina tiene que pagar, se entre posiblemente por un periodo breve en un default técnico y se tenga que hacer un traslado de jurisdicción que está en ciernes, pero del cual no se ha avanzado. Eso va a complicar mucho. Eso va a complicar. No digo que eso sea definitivo, pero ciertamente es un escollo que va a pegar negativamente a todos los activos argentinos. Al final del camino Argentina va a pagar, el crédito es bueno y creo que los inversores creo que lo ven y en la medida en que se acostumbran a tolerar el nivel de volatilidad de estos activos se van metiendo más. O sea que creo que la tendencia es hacia la convergencia, hacia niveles más razonables. Argentina es un país sin deuda, pero en el interín tenés estos obstáculos potenciales. Ramiro, ¿qué opina de la Sí. situación de los activos argentinos? Bueno, obviamente, como dice Eduardo, la situación con respecto a los holdouts y lo que puede pasar en New York es una incógnita. Yo creo que el gobierno ha ganado tiempo en este proceso y probablemente eso se termine desencadenando en el 2014. También es cierto que los precios de los bonos argentinos en dólares por lo menos están casi en máximos y tiene que seguir habiendo buenas noticias para que sigan subiendo. Cualquier cosa que ocurra en el medio puede generar una corrección. A estos niveles uno no sé si tiene sentido tomar muchas posiciones de riesgo por lo menos o de trade de estructurales. Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. Un placer, ¿eh? Bueno, Muchos saludos, Eduardo. muy amable. Bueno, Eduardo Levi Yeyati, un gusto también haberlo tenido aquí. Ya nos llevamos entonces este cuadrito con los pronósticos respecto al Producto Bruto, al dólar hasta el 2015 y en un par de años hablamos. Hay que ser un valiente para Te das cuenta, ¿no? dar este tipo de irresponsable. pronóstico, pero se lo exigimos, Eduardo, en este caso. No, está bien, son escenarios, yo creo, ¿no? Algunos tienen un escenario mucho más apocalíptico ¿Sí? de lo que se viene, y otros me parece que están viendo esto que ves vos y que yo coincido, ¿no? Que está habiendo algunas correcciones y que no vamos a llegar a una situación similar o parecida al 2001. Vos hablas con mucha gente y te dice, no, el dólar, olvídate, no tiene precio. Y bueno, ya... No tiene precio, pero ciertamente no va a valer 20. Claro. Tiene mucha volatilidad. Lógico. Pero, Eduardo. pero no, me parece que la situación va a ser, si querés, más aburrida de lo que los apocalípticos presienten. Un gusto haberte tenido aquí, ¿eh? Un gusto. Muy amable.